Buen día. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de productividad del trabajo y ventaja comparativa en el área de economía internacional con el docente Oscar Cardoso Londoño, magíster en desarrollo rural, por quien les habla el David Quintero Lemus, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Para comenzar, pues vamos a ver en qué consiste el modelo ricardiano y pues acá nos dice que este es un postulado teórico propuesto en el siglo XIX, pues con el cual explica la importancia de la ventaja comparativa en el comercio pues internacional. David Ricardo nos menciona o nos trae pues este modelo en su libro Principios de Economía Política y Tributación. También quiero resaltar una frase muy importante que me pareció de David Ricardo, que nos dice que los salarios deben estimarse por su valor real, o sea, por la cantidad de trabajo y de capital empleada para producirlos, y no por su valor nominal en abrigos, sombreros, dinero o maíz. Básicamente, pues el modelo ricardiano defiende que, pues, que cada país debe especializarse en producir aquellos productos, bienes o también servicios en los que pues es más como eficiente, ¿sí? En los que le va mejor. Esto es pues en aquellos sectores en los que su productividad respecto a otro país pues sea pues mucho mayor. Em, También vamos a tratar el tema de la ventaja comparativa y pues acá nos dice que se trata de especializarse en la producción y exportación de bienes que se fabriquen con costos relativamente más bajos respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes e importar bienes en los que son más ineficaces o se producen con costos comparativamente más altos que el resto del mundo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo muy significativo, digamos en Colombia, debemos pues aprovechar, digamos, especializarnos en la producción, por ejemplo, de flores, ya que pues tenemos una ventaja en el clima, en el ambiente, en la geografía, pues para producir esto, y pues tenemos que importar bienes en los que somos más ineficaces. Este podría ser un ejemplo de, por ejemplo, en nuestro caso, pues debemos importar pues la tecnología, toda la tecnología que extraía de países desarrollados, pues porque nosotros pues no tenemos esa habilidad para producir estos insumos. Por otro lado, si cada país se especializa en una gama definida de bienes, pues podrá incrementar el nivel de eficiencia con lo que hace y por lo tanto pues reducir costos. O sea, si se especializa pues en una gama de productos, pues es obvio que va a tener una reducción de costos significativa para, pues, para la organización o para el país. En el siguiente tema pues vamos a tratar ya la ventaja absoluta y pues esta fue planteada por Adam Smith y nos dice que los países tienden a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen ventaja, pues ven una ventaja absoluta, ¿no? Esto es lo que plantea Adam Smith. Nos dice que la ventaja absoluta pues es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien teniendo que usar menos factores de producción que otro. Entonces, de esta manera podemos comparar naciones, empresas o individuos, pues atendiendo a su gasto de recursos a la hora de producir un bien. El que utilice menos recursos para llevar a cabo esta acción, diremos pues que tiene ventaja absoluta. En otras palabras, pues una ventaja absoluta nos dice que en países que haya mejor producción de un bien o servicio, pues ofrece mayor calidad pues a menor costo, ¿no? Pues a tener mejores recursos, por ejemplo, como la tecnología, el tiempo, la capital o mejor factor humano, puede, pues puede producirse algo con más eficacia, ¿no? Esto hace pues que pueda emplearse esta medición a la hora de establecer comparaciones pues entre distintos productores. Ahora ya yendo pues a la práctica, pues entonces la teoría de la ventaja absoluta, como vemos en la diapositiva, es donde un país debe especializarse en aquello que produzca utilizando pues menos recursos. Entonces acá tenemos el ejemplo del país A que produce mesas, una mesa en 5 horas, y el país B produce mesas en 10 horas. Entonces acá Adam Smith diría que pues el país A tiene ventaja absoluta en mesas porque los produce en menos horas que el país B. Lo mismo pasa con los coches. El coche en el país A, para producir un coche necesita 200 horas y el país B pues se necesita 50 horas. Entonces acá Adam Smith diría que el país B tiene ventaja absoluta en coches. O sea, el país A
tiene la ventaja absoluta pero el país B tiene ventaja absoluta en coches, pues porque eh, tanto el país A en mesas se gasta menos horas en producirlos y el país B se gasta menos horas en producir los coches, como se ve en el ejemplo. Eh, Yendo más a la práctica también en la teoría de la ventaja absoluta, pues ¿qué pasaría si un país tiene ventaja absoluta en todos los productos? Pues entonces acá obviamente, pues si un país tiene ventaja absoluta en todos los productos, pues no necesita comercializar con otros, ¿sí? Entonces habría un país que pues se quedaría sin comercializar. Entonces acá vemos el ejemplo. Si un país A gasta 5 horas en producir una mesa y el país B gasta 10 horas en producir una mesa, pues el país A tiene la ventaja absoluta en mesas. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. El país A gasta 50 horas en producir un coche y el país B gasta 200 horas en producir un coche. Pues entonces acá el que tendría la ventaja absoluta también es el país A, pues porque gasta menos horas. Entonces acá eh, este país tendría la ventaja absoluta pues en los dos productos, por lo cual pues no tendría una relación con otros países, porque pues no la necesitaría. Pero entonces acá llega David Ricardo y nos dice, nos trae la ventaja comparativa. Entonces en un país, dice que un país debe especializarse en aquello donde el costo de oportunidad sea mayor. Ya él nos trae el costo de oportunidad. Viendo el ejemplo anterior, que es este de acá, lo traemos a relacionar acá. Entonces, el costo de oportunidad, ¿en qué trata? Pues que en dividir, digamos, para saber el costo de oportunidad de las mesas, el costo de oportunidad de las mesas, dividimos las 5 horas entre las 50 horas que se produce la realización de un coche. Entonces esto nos daría que para producir de una mesa debemos arriesgar. Si un país decide, por ejemplo, producir mesas, entonces, entonces dividimos los 50 horas, como ya mencioné, las 5 horas, perdón, entre las 50 horas que produce coches, entonces nos daría un 0,1 de coches. Es decir, que el país A, al producir mesas, está renunciando a producir 0,1 coches. Lo mismo pasa pues en el país B. Al producir mesas sería dividir 10 horas de la producción de mesas entre las 200 horas de la producción de coches nos daría 0,05 coches. Entonces el país B al producir mesas está sacrificando las 0,5 horas de la producción de coches o está arriesgando las 0,5 de la producción de coches. Entonces el país B también acá, lo mismo pasa acá. El país A al producir coches eh, entonces eh, arriesgaría producir por un coche pues 10 mesas, la producción de 10 mesas. Lo mismo pasa en el país B, al producir un coche, pues entonces dividiríamos los 200 horas que se produce un coche entre las 10 horas de las mesas, nos daría que para la producción de un coche pues él arriesga o sacrifica pues 20 mesas. Entonces acá con esto nos quiere decir que pues que el país A tiene ventaja comparativa en coches porque pues gasta menos que el país B, gasta menos mesas o sacrifica menos mesas que el país B. Lo mismo, el país B tiene ventaja comparativa en las mesas porque arriesga relativamente pues menos coches para la producción de mesas que el país A. Entonces acá es donde llega pues David Ricardo y hace este planteamiento. Lo cual no significa que, por ejemplo, un país, comparando, si queremos saber que el país A qué invertiría para la producción de 55 horas. 55 horas, un país A, si estuviéramos solo en la ventaja absoluta, pues produciría una mesa y un coche. Una mesa y un coche. Sería 55 horas, produciría una mesa y un coche. Lo cual no quiere decir que el país A, en las mismas 55 horas, pues produce 1,1 coche. Que esto nos da de dividir pues las 55 horas pues en 50 horas, que es lo que demora un coche y nos daría 1,1 coche. ¿Sí? Pero entonces esto mismo ya es con la ventaja comparativa, entonces tendríamos que el país A en las 55 horas nos dice que es 1,1 coche, entonces pues ya tenemos un coche, ¿no? Ya nos vamos a hacer pues el intercambio con el país B, entonces haciendo el intercambio podemos cambiar un 0,1 que nos sobra de coche con el B consiguiendo pues dos mesas, porque acá nos dice que 0,5 es una mesa y pues tenemos 0,1, entonces haciéndole este intercambio con este país,
pues ya tendríamos 2 mesas, lo cual no significa que pues que el país A pues, en la ejecución de las 55 horas pues tendremos que el país A haciendo el intercambio tendría un coche y 2 mesas y no solo con la ventaja absoluta que se planteó al principio que era una mesa y un coche. Entonces acá donde pues se aplica la ventaja comparativa y donde se hace la relación entre países y el intercambio entre países, lo cual pues trae pues una ventaja para lo que lo realicen, ¿no? Continuando con la exposición, vamos a ver las posibilidades de producción. Pues para las posibilidades de producción se necesita básicamente los factores que la soportan, ¿no? Lo más importante en la producción son la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. Si no, si estos son escasos, pues no habría una capacidad de producción en un país, ¿no? Em, Vemos que los recursos con los que cuenta un país, pues son limitados, ¿no? Se tienen que acabar en algún momento. Pero las necesidades sí son, por el contrario, son ilimitadas. Un país siempre va a tener necesidades. El coste de oportunidad nos dice que, nos plantea David Ricardo, que es el costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. El valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y pues no la alternativa B. También trata temas como los salarios relativos, donde nos dice que normalmente los opositores al libre mercado plantean que la competencia internacional no se hace en igualdad de condiciones dadas las grandes diferencias en la asignación de salarios que se presentan comparativamente de un país a otro. Acá nos planteaba Adam Smith en la ventaja absoluta que un país entre más tenga, más tenga diferenciación en en las bienes, o sea, entre más tenga pues producción de bienes, pues va a tener mayor calidad en los salarios. Esto también lo vemos normalmente pues en los países desarrollados y subdesarrollados, pues hay una brecha significativa de los salarios, donde pues por ejemplo en el caso de Colombia pues es muy diferente por ejemplo al de Estados Unidos, donde en Estados Unidos por un salario básico pues le pagan en una hora de trabajo, le pagan lo que acá pagan por todo un día de trabajo, ¿no? Pero claro que también hay que tener en cuenta factores como la calidad de vida, el costo de la calidad de vida, bueno, y muchos otros. Em, bueno, hay unas ideas erróneas del comercio internacional según David Ricardo. Entonces acá se realizó pues esta comparación y pues dice en la productividad y competitividad, el comercio no solo beneficia a un país si éste es suficientemente productivo para resistir a la competencia internacional. Entonces el modelo ricardiano pues dice que el modelo de comercio bien determinado por la ventaja comparativa viene determinado por la ventaja comparativa, no por la ventaja absoluta. Entonces las ganancias se deberían de la existencia de la ventaja comparativa, pues como lo vimos en la explicación que hicimos práctica. Ahora en los salarios paupérrimos, dice que la competencia internacional, o se creía que la competencia internacional basada en bajos salarios perjudica a los países con salarios más altos. Es una forma de competencia desleal. Y el modelo ricardiano pues nos dice que el país con salarios más altos también se beneficia. En la explotación dice que el comercio empeora la situación de los trabajadores en los países más pobres, pero el modelo ricardiano dice que impedir el comercio pues condena a los trabajadores a quedarse con salarios aún más bajos. Ahora vamos a tratar el tema de las economías a escala. Pues en la práctica, pues además de lo que pues se menciona en la diapositiva ya por temas de tiempo, pues se quiere decir pues lo que se muestra en la diapositiva, las economías de escala básicamente pues se dan cuando al duplicar la producción, como lo muestra la gráfica, la producción, al duplicar la producción, el costo pues no llega a duplicarse, pues aumenta en una menor proporción. Si vemos la gráfica, la relación entre el costo medio o costo, también se puede decir costo unitario, y la producción, tenemos que cuando la producción aumenta, pues el costo pues unitario disminuye. Hay tipos de escalas, de economías a escala, que son las internas, y estas existen cuando